Vamos a continuar resolviendo el examen de química de BAU de Castilla y León del 2023. Esta vez vamos a ir con la pregunta 7, ¿vale? Vamos a resolver la pregunta 7. Entonces, bueno, vamos a ver el enunciado que dice lo siguiente. Considere la siguiente reacción química. 2 moles de NO2 de dióxido de nitrógeno producen 2 moles de monóxido de nitrógeno más 1 mol de oxígeno, cuya velocidad de reacción viene dada por la expresión velocidad igual a la constante por NO2 por dióxido de, por la concentración de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Conteste razonadamente las siguientes cuestiones. A. ¿Cuál es el orden total de la reacción y cuáles son las unidades de la constante cinética? B. Si se duplica la concentración de dióxido de nitrógeno, ¿la velocidad también se duplicará? C. ¿Se trata de una reacción elemental? Y D. ¿Cómo variará la constante de velocidad si se aumenta la temperatura? Bueno, vamos a ir resolviendo. Pues primero vamos al primer apartado, que nos preguntan cuál es el orden de la reacción y cuáles son las unidades de la constante de velocidad. Entonces tenemos que tener en cuenta la reacción, por un lado, ¿vale? Ya sabéis que el dióxido de nitrógeno produce monóxido de nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Con una relación 2-2-1. Y bueno, conforme a la ecuación de velocidad y la reacción, el orden total de la reacción es 2. ¿Vale? Eso lo tenemos en cuenta un poco pues, por la velocidad que es igual a la constante por la concentración de dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado. Entonces el cuadrado es, bueno, pues eso indica la reacción de la velocidad de reacción. Vamos a ver el orden total de la reacción, perdón. Y luego entonces también para calcular, saber las unidades de la constante cinética hay que tener en cuenta un poco las unidades del resto en la ecuación de la velocidad, ¿vale? Sabemos que la velocidad viene por moles partido por litros por segundo y las concentraciones mol partido por litro. Entonces esto lo sustituimos en la ecuación, ¿vale? Hacemos como si fuese una, bueno, hallásemos la constante cinética, pero en unidades. Entonces podemos, teniendo en cuenta la ecuación de velocidad, pues tenemos mol partido por litro por segundo es igual a la constante cinética, las unidades que sean, por mol por litro partido por litro, todo elevado al cuadrado. Y esto hace que si vamos operando, despejando la constante cinética, pues tenemos unas unidades de esta constante que es igual a litros partido por mol por segundo, ¿vale? Si tenéis dudas en esto, dejadlo en los comentarios, ahí lo hago paso a paso, ¿vale? Lo resuelvo paso a paso, pero es fácil de calcularlo así, ¿vale? Entonces, vamos al apartado B, que nos dice que si se duplica la concentración, o sea, nos preguntan que si se duplica la concentración de dióxido de nitrógeno, la velocidad también se duplicará, pues vamos a verlo, ¿vale? Entonces, decir que si, si se duplica, o sea, si la concentración de NO pasa a 2NO, o sea, en 2 concentración de NO, o sea, por 2, si lo multiplicamos por 2, o sea, tenemos una concentración X, ¿vale? De dióxido de carbono, de nitrógeno, que pasa a 2 por NO2, ¿vale? O sea, pasa a 2X, ¿vale? Entonces, si lo sustituimos esto en la ecuación, 2X pasará a 4, o sea, sustituimos y ahí recordamos que la concentración de velocidad se multiplica por, o sea, se eleva al cuadrado, ¿vale? Entonces, esta 2x pasará a 4x al cuadrado, ¿vale? O 4 en concentración de NO2 al cuadrado, ¿vale? O sea, entonces esto significa que que la concentración o sea, la velocidad no se duplica, sino se cuadruplica, ¿vale? Pasa 4 veces más. Por lo cual, eso, si nos fijamos, la nueva velocidad es 4 veces mayor a la primera. Por tanto, la velocidad no se duplica, sino se cuadruplica, ¿vale? Aquí tenemos las ecuaciones pasa de la concentración de NO2 pasa a ser 2 por concentración de NO2, es decir, al cuadrado. Entonces, o sea, al cuadrado, 2 veces más. Se duplica. Entonces, esto al elevarlo al cuadrado pasa a 4 por NO2 al cuadrado. Entonces, si esto lo multiplicamos por X, por la constante, pues, bueno, eso, vemos que la velocidad se cuadruplica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pasar al apartado C, que nos preguntan que si se trata de una reacción elemental. ¿Vale? Como los coeficientes estequiométricos de los reactivos coinciden con los órdenes parciales, se trata de una reacción elemental, sí lo es, ¿vale? Y en el apartado B nos preguntan que, el D, perdón, ¿cómo variará las constantes de velocidad si K
velocidad si se aumenta la temperatura. Sabemos que conforme la reacción de Arrhenius, K es igual a un coeficiente por E elevado a menos A partido por RT. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, la constante cinética depende de la temperatura. Entonces, si la temperatura aumenta, lo hace igualmente la constante cinética, o sea, la constante velocidad. Por lo tanto, aumenta la velocidad de reacción. Sí, o sea, aumenta si aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad. ¿Vale? Esto de una manera, bueno, pues dependiendo del exponencial, bueno, es ya complicado de explicar cómo, pero sí que aumenta. ¿Vale? Y esto es todo ya hemos resuelto todo el ejercicio, los 4 apartados. Si tienes dudas, déjalo en los comentarios y te lo resolvemos lo antes posible. Luego también, si te ha sido útil, lo puedes compartir con tus compañeros a los que les puedes ayudar, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.